Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase número 16. En esta ocasión veremos las principales normas tributarias y pago de impuestos. ¿Cuál es el objetivo del curso? Que el estudiante conozca cuáles son las principales normas tributarias e impuestos establecidos en Guatemala. ¿Cuáles son esas principales normas tributarias? Y debemos de entender entonces que es la Constitución Política de la República de Guatemala la que nos permite precisamente tener la oportunidad de tener los impuestos en Guatemala. Estos impuestos van a ser decretados precisamente y únicamente por el Congreso de la República. Veamos entonces también que debemos de entender el Código Tributario de Guatemala. Lo vamos a estudiar más adelante. Veamos también que hay otras leyes tributarias que vienen afines a los impuestos que están establecidos en la República Guatemalteca. Pago de impuestos. Pero para ese tema del pago de impuestos debemos entender primero qué es un impuesto. Y un impuesto es un tributo o carga que las personas están obligadas a pagar a alguna organización, al gobierno, al rey, etc., sin que exista una contraprestación directa. En Guatemala y en muchos países en la actualidad, cuando hablamos del pago de impuestos, va a ser precisamente al gobierno. ¿Pero por qué al gobierno? Porque el gobierno va a ser el que necesita de esos recursos para poder posteriormente devolverlos, en algunos casos especiales, en bienes o servicios. Por ejemplo, en el servicio de educación. Pero no necesariamente, como nos dice aquí este concepto, que no necesariamente van a tener una contraprestación directa. Tenemos los elementos principales del impuesto. Como número 1 tenemos el hecho imponible, la situación o actividad que motiva la obligación tributaria. Y eso nace a raíz de la necesidad que tiene el Estado en cubrir precisamente algún déficit en el ingreso de los recursos. Como número 2, el sujeto pasivo, la persona u organización que enfrenta la obligación. Y ahí somos todos nosotros. Y aquí hay algo importante. Como sujeto pasivo debemos de ser conscientes en pagar nuestros impuestos. Mis queridos estudiantes, por favor entiendan que nosotros, para ser buenos guatemaltecos, debemos de cumplir con el pago de los impuestos. Como número 3, tenemos la base imponible, que es el monto sobre el que se aplica el impuesto. Ya lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que entender precisamente que ese monto es el cual va a ser la base para poder determinar el impuesto. Además tenemos como número 4 el tipo de gravamen. ¿Qué es el tipo de gravamen? Es la proporción que se aplica a la base imponible para calcular el monto a pagar. Ya vamos a dar un ejemplo. Si no, ¿por qué no lo vemos de una vez? Veamos, y ya sabemos y conocemos todos el IVA, el impuesto al valor agregado. Y el impuesto al valor agregado, dice la ley, que debe de incluir el precio, el IVA que se debe de pagar. Por lo tanto, para ponerles un ejemplo rápidamente, quiere decir que tenemos el tipo de gravamen. Y el tipo de gravamen sería entonces que vamos a pagar por ese producto un 12% de impuesto, un 12% de IVA. Para que entonces, como quinto punto y final, tenemos la cuota tributaria, que es la cantidad que se debe pagar. Y, por ejemplo, si tenemos nosotros que vender un producto de 100 quetzales, la carga precisamente o el gravamen va a ser el 12%, hablando del IVA. Por lo tanto, nosotros debemos de poner el precio incluyendo el IVA. Ese precio va a estar para la venta. Por lo tanto, el precio para la venta va a ser igual a 112, ya que 100 por 12% es igual a 12. Entonces sumamos ese monto inicial más el 12% del IVA para que tengamos 112 como
precio. Veamos los tipos de impuestos, pero aquí vamos a hacer énfasis precisamente al impuesto según su base. Y dentro de ellos tenemos los impuestos indirectos. Son aquellos que se aplican a bienes y servicios y por tanto afectan indirectamente a las personas. Vamos a tomar en cuenta que hay una serie de impuestos que van a ser indirectos. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta el impuesto al valor agregado nuevamente. Ya lo vamos a ver más adelante. Impuestos siempre según su base. Dentro de ellos tenemos entonces también los impuestos directos, que son aquellos que gravan directamente a las personas o empresas. Y aquí vamos a poner un ejemplo sencillo y espero que les quede claro. El impuesto de circulación de vehículos. Entonces, si yo tengo un vehículo, debo de pagar el impuesto. Por lo tanto, se dice que es directo porque no se lo van a cobrar a nadie más que no sea yo como propietario de ese vehículo. Veamos los principios constitucionales de la tributación. Dentro de ellos tenemos el de legalidad. Por lo tanto, solo el Congreso de la República tiene la facultad de decretar impuestos. Y eso se los había dicho ya al principio. Solo el Congreso de la República tendrá esa facultad. Además tenemos otro principio que es el de capacidad de pago, que es el sistema tributario debe de ser justo y equitativo. Y por ahí se dice entonces que entre más rentas, entre más ganancias tenga una empresa, por ejemplo, debe de pagar más impuesto. Por eso se dice que debe de ser justo y equitativo. Si una empresa está vendiendo poco, definitivamente va a tributar menos que esa empresa que está obteniendo más renta o ganancia. También tenemos el principio de prohibición de múltiple tributación. ¿Cuándo se da esto? Cuando se cobra dos o más impuestos sobre un mismo hecho generador en el mismo periodo. Por lo tanto, tenemos que entender entonces que sería anti-inconstitucional que nos estén cobrando dos impuestos por el mismo hecho generador. ¿Quién se encarga de recaudar esos ingresos? Y la entidad que se encarga de recaudar estos ingresos es la Superintendencia de Administración Tributaria, más conocida como la SAT. La SAT tiene a su cargo la recaudación de alrededor de 13 impuestos, que va a ser tema de investigación. Estos impuestos son de diferente y cada uno tiene su hecho generador distinto, así como varios regímenes como modalidades, bases y tipos imponibles. Ya hablamos de un tipo imponible y ese va a ser precisamente el ejemplo del IVA. Nos están imponiendo un 12% de impuesto, un 12% de IVA, como lo decimos comúnmente. Cabe mencionar que al hablar de esta tributación o de impuestos, debemos de mencionar entonces que Guatemala en Latinoamérica es uno de los países con menor carga tributaria. Por ejemplo, hay países en Centroamérica que su IVA es de 16%, ¿verdad? Para que ustedes se hagan una idea. Veamos entonces un ejemplo o varios ejemplos de los impuestos directos. ¿Y qué dijimos que eran los impuestos directos? Y dice que los impuestos directos gravan de manera directa el patrimonio, los ingresos y las rentas de los contribuyentes. Como ejemplo número 1 tenemos el impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos. Y ya les había explicado por qué es un impuesto directo. Porque si yo soy el dueño del vehículo, definitivamente no le van a cobrar a nadie más que no sea yo como dueño de ese vehículo el impuesto. También tenemos como número 2 el impuesto sobre la renta.
También, como número 3, el impuesto único sobre inmuebles. Y aquí también nos va a quedar, espero yo, bastante claro. Si yo soy dueño de un terreno, la escritura está a mi nombre, entonces soy yo el responsable de pagar este impuesto. Y este impuesto también, impuesto único sobre inmuebles, es muy conocido como el famoso impuesto del YUSI. Veamos entonces los ejemplos de impuestos indirectos. Y dice que se denominan indirectos porque los mismos son trasladados en cada eslabón de la cadena productiva. Por ejemplo, si yo produzco, debo de comprar materia prima. Por lo tanto, a la hora de realizar la compra de la materia prima, debo de pagar ese IVA, porque estoy haciendo una compra, entonces debo de pagar ese IVA por cobrar. Pero cuando yo ya pongo mi producto a la venta, entonces el distribuidor se va a hacer cargo de ese IVA. El distribuidor lo lleva a los almacenes y llega alguien a comprar ese producto. Entonces esa tercera persona, cuando adquiere el producto, debe de pagar el IVA. Entonces, por eso se dice que es un impuesto indirecto. Porque vean, es hasta el consumidor final en donde desaparece el tema del IVA. Veamos otro ejemplo. El impuesto al tabaco y sus productos. También el impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo. Pasemos entonces a la serie de preguntas y respuestas. Pregunta 16.1. Es un elemento principal del impuesto. ¿Será la base imponible, de legalidad o ninguna de las anteriores? Pregunta 16.2. Gravan de manera directa el patrimonio, los ingresos y o las rentas de los contribuyentes. Las posibles respuestas: impuestos indirectos, impuestos directos. Ambas son correctas. Pregunta 16.3. Es un impuesto indirecto. Posibles respuestas: impuesto al valor agregado, impuesto único sobre inmuebles. Ambas son correctas. Muy bien, mis estimados estudiantes, los motivo a que sigan adelante y espero verlos en una próxima sesión.